Desde finales del siglo XVI, los conflictos internacionales se caracterizaron por extenderse fuera del ámbito europeo y ser de tipo colonial. Y así como en siglos anteriores las contiendas dinásticas se habían ventilado fundamentalmente en escenarios europeos, será a partir del siglo XVIII cuando adquieran una importancia creciente los territorios americanos. Las luchas independentistas desarrolladas por Bolívar, San Martín y otros caudillos americanos fueron mermando la extensión del Imperio Español en América, quedando a mediados del siglo XIX únicamente Cuba y Puerto Rico. Cuba, origen y desencadenante final de la pérdida de las Antillas españolas, tuvo intentos separatistas por parte de sectores reformistas cubanos desde comienzos del siglo XIX. Pero España siempre los anuló, bien comprando su silencio en base a concesiones económicas y autorizaciones para la trata de esclavos, bien por la fuerza. En estos intentos emancipadores de los territorios antillanos cobra especial interés la relación existente entre los independentistas cubanos y las sociedades secretas que operaban entonces, especialmente la masonería. No creo que la masonería como institución haya influido en lo absoluto en la independencia de Cuba. Sin embargo, los hombres que militaban en ella sí participaron, intervinieron y dieron sus vidas, incluso en beneficio de la independencia. Aclaremos que una cosa es el masón actuando como ciudadano y otra cosa es la institución que no interviene en ningún proceso de tipo político ni religioso. Por ser estos dos los puntos principales que dividen a los hombres y por lo tanto son totalmente ajenos a los fines de la masonería. Sin embargo, muchas veces se confundirán los términos y provocará que la masonería se asocie a independentismo y sea prohibida o atacada por las autoridades oficiales. Y tampoco debe olvidarse el temor que la masonería despertó dentro de la propia Iglesia Católica, que veía en la sociedad fraternal un enorme y amenazante poder. En cualquier caso, la conciencia patriótica cubana se configura en medio de una fuerte influencia norteamericana, que en determinados momentos de su historia se identifica con unos claros objetivos anexionistas en el Caribe. Este interés norteamericano por el área del Caribe venía sin embargo de bastante tiempo atrás. En 1823, el presidente norteamericano Monroe proclama la doctrina América para los americanos, piedra angular de su política exterior respecto a Europa e Iberoamérica. Aquello constituía una clara advertencia a las potencias europeas, especialmente a Gran Bretaña y España. Tras la anexión de Texas y California, que formaban parte de México, en 1852 Estados Unidos manifiesta al gobierno español su deseo de comprarle la isla de Cuba por 100 millones de pesos. En 1868 se produce en la isla un levantamiento que proclama la independencia de Cuba y que cuenta con el apoyo de casi todos los llamados libertadores, Céspedes, Agramonte y tantos otros, iniciándose así las guerras coloniales contra España. El llamamiento del líder cubano Céspedes en 1869 para que el gobierno de los Estados Unidos reconociera a Cuba como Estado soberano resucita la antigua cuestión de la compraventa de la isla, y un año después el presidente norteamericano Grant vuelve a plantear de nuevo la compra de Cuba a España. Esta práctica de la compraventa era por aquel entonces algo relativamente habitual. Los Estados Unidos habían comprado a España la Florida, a Francia la Luisiana, y habían terminado recientemente una gran operación, la compra a Rusia de todo el territorio de Alaska. No acertaban a comprender por qué España se negaba a vender Cuba, un territorio que desde 1812 estaba en el pensamiento oficial norteamericano. A España, tras haber sofocado la sublevación en Cuba y sufrir durante 10 años un enorme desgaste en vidas humanas y en dinero, se le presenta en 1895 otro levantamiento preparado por José Martí, líder cubano indiscutible. Aunque con su muerte ese mismo año, la revolución perdería un bastión importante, Maceo y Gómez retomarán la lucha que se extiende de forma incontenible por el oriente de la isla.
El interés que España tenía en Cuba era por partida doble. Por un lado, la colonia era el mayor mercado de exportación que tenía. Cuba era, además, uno de los territorios más ricos de España, y de su creciente progreso habla por sí solo poseer ferrocarril desde 1837, es decir, 13 años antes que en la metrópoli. Por otro lado, existía un evidente interés político. España no deseaba otorgar mayor libertad y autonomía a la isla. Salvo algunas voces surgidas del sexenio revolucionario y de los republicanos de Pi y Margall, el gobierno y los diversos partidos políticos españoles creían absolutamente necesaria la intensificación de las operaciones militares para terminar con la molesta insurrección. Pronto la vía de conseguir que fuerza plomo calientes y balas americanas. Se produce en la sociedad española una exaltación patriótica que induce a los gobernantes, aristocracia, partidos políticos, periódicos y a la casi totalidad de los españoles a pedir de forma unánime mano dura en Cuba. El avance revolucionario en este periodo de la guerra y la incapacidad de frenar la insurrección mambisa provocó en febrero de 1896 la sustitución del general Martínez Campos por Valeriano Bayler al frente del gobierno español en la isla. Bayler, con sus duras medidas represivas, hizo desaparecer por completo cualquier posibilidad de acuerdo de paz. Pidió más tropas y llevó al teatro de operaciones más de 200.000 hombres, prometiendo terminar con la insurrección en 2 años. El gobierno español había prometido gastar hasta la última peseta y derramar hasta la última gota de sangre por defender el territorio de Cuba. Si se tiene en cuenta que con la ley de reclutamiento de 1885, un quinto podía redimirse del servicio militar obligatorio, que por entonces duraba 8 años, mediante el pago de 2.000 pesetas, fueron las clases más pobres y humildes las que llevaron la peor parte en este drama de la guerra. Muchas familias no podían pagar esa exorbitante cantidad, y otras, algo más afortunadas, hipotecaban propiedades y bienes por el resto de sus vidas, con tal de evitar el envío de sus hijos a un lugar de donde solo 1 de cada 2 españoles regresaba. Mientras tanto, en Cuba, el general Bayler ordenó la concentración de campesinos en lugares donde hubiera guarniciones españolas, quedándose la agricultura de la isla desatendida y agudizándose el malestar y el hambre entre la población. Los cubanos, por su parte, estaban practicando la guerra económica a través de la llamada campaña de la tea, es decir, la en medio del fuego de todos los ingenios azucareros y cañaverales, que privaba de recursos económicos a la ya de por sí exhausta economía española. La prensa de los Estados Unidos, alimentada por la labor de refugiados y clubs políticos, comenzó a desatar una campaña denunciando crueldades y atropellos que los españoles cometían en Cuba, preparando a la opinión pública norteamericana para una posible intervención militar. Durante 1896 y 1897, los cubanos mantuvieron desde el punto de vista militar la iniciativa por medio de ataques por sorpresa y organizados en guerrillas, con escaso número de bajas y casi nunca atacando con el propósito de tomar un punto y permanecer en él. Por su parte, el ejército español se vertebraba en torno a un sistema de trochas y líneas militares, consistentes en vías de comunicación formadas por numerosos fortines, cuarteles y alambradas, que respondían a la concepción estratégica del mando, basada en permanecer a la defensiva con limitadas acciones de castigo. Pero no demostrarían tener una eficacia real contra el enemigo, que, refugiado y al acecho desde la manigua, luchaba con ventaja. Bayler creyó que la muerte del líder cubano, Antonio Maceo, en diciembre de 1896, significaría el final de la revolución. Y Cánovas del Castillo, jefe del gobierno español, había comentado en alguna ocasión que el problema de Cuba podía resolverse con 2 balas afortunadas, en alusión a la posibilidad de que Máximo Gómez y Maceo murieran en la lucha. El destino hizo que Cánovas, que no podía sospechar de una muerte por bala, muriera de un disparo el 8 de agosto de 1897. La situación militar en Cuba se fue agravando, ya que el ejército español había quedado reducido a la defensa de ciudades, pueblos, trochas y líneas militares. En el campo, el dueño indiscutible era el ejército cubano.
Por su parte, el gobierno español relevó a Baylor como capitán general de la isla por el general Ramón Blanco. Pero Blanco era masón, y la masonería en la independencia de Cuba, Filipinas y Puerto Rico tuvo una gran influencia. Quizás se le mandó porque se suponía que a través de esa secta podía entablar unas negociaciones con los inscritos. 1898 comenzaba para el gabinete español de Sagasta con unas perspectivas aparentemente favorables. En Cuba y Puerto Rico se implantaba la autonomía. Y en Filipinas reinaba la paz tras el pacto de Biagnabatoc entre el general Primo de Rivera y el líder tagalo Emilio Aguinaldo, sucesor del cabecilla Rizal. El pueblo español, si bien vivía confiado en la victoria ante un posible conflicto, tenía también otras preocupaciones: la temporada taurina, la celebración de carnavales y los estrenos teatrales. El 25 de enero atracaba en el puerto de La Habana el acorazado Maine, enviado por el gobierno de los Estados Unidos en visita de amistad. A este gesto correspondió el gobierno español destacando el crucero Vizcaya al puerto de Nueva York. La noche del 15 de febrero, una tremenda explosión destruía el Maine, muriendo 266 marinos norteamericanos. El panorama internacional se ensombrecía por momentos y las relaciones con los Estados Unidos, de por sí ya difíciles, se habían tornado extremadamente vidriosas a partir del siniestro del Maine. La voladura del Maine constituyó un lamentable suceso que se incorporó como un argumento más para la declaración de la guerra. Los americanos no permitieron que una comisión conjunta investigara las causas del accidente. Sin embargo, a pesar de que el bando estadounidense dictaminara que la explosión se produjo desde fuera del casco del barco, posiblemente por una mina submarina, los españoles declararon no ver peces muertos en la bahía y sostenían que la explosión pudo producirse en el interior de la nave por la combustión espontánea de algodón pólvora con que se cargaban los torpedos. Lo cierto es que 17 años después, en 1911, se volvió a examinar en seco los restos del casco, y la Comisión Americana se ratificó en sus conclusiones, aunque con variaciones. Inmediatamente después, se decidió hundir los restos del barco en alta mar y dar por concluida la investigación. La voladura del Maine, unida a las simpatías del pueblo norteamericano por la causa de Cuba, a las ambiciones anexionistas de algunos sectores sobre las posesiones españolas y a la convicción del gobierno de Washington de que España era impotente para vencer la revolución cubana, hacían prácticamente inevitable la guerra. Estados Unidos intentó una última operación llevada en secreto entre McKinley y la reina regente María Cristina, que satisfaciera sus intereses con un riesgo mínimo: la compra de Cuba a España en $300 millones. Hay esa corta negociación en la que interviene la propia reina María Cristina, y cuando McKinley se convence de que no hay posibilidad de venta, es ya cuando se decide por la última solución, la guerra. La guerra, suponiendo que España no la aceptaría, todavía es un último puente tendido, el ultimátum, y se encuentra con que España decide rechazar el ultimátum y aceptar la guerra, sabiendo que necesariamente había de perderla. Aunque la opinión española, y aquí sí que vuelve a producirse una oposición entre la España real y la España oficial sabe que no tiene la menor posibilidad de victoria, la España real se cree que sí, contra toda lógica, contra todo sentido común, pero los españoles en el año 98 creyeron que podían vencer a los Estados Unidos de Norteamérica. La presión de la opinión pública norteamericana y de la prensa se intensificó. Pulitzer y Hearst representaban las cabezas de los dos imperios periodísticos del periodismo sensacionalista norteamericano y utilizaron todo lo relacionado con la guerra de Cuba para aumentar el número de lectores. Hearst iba a conseguir 1,5 millones por el procedimiento no siempre de seguir la noticia, sino de respetar su propia filosofía de provocar noticias mediante agentes que incluso dentro de Cuba creaban situaciones embarazosas que luego eran reflejadas por la prensa norteamericana.
Mientras la prensa sensacionalista norteamericana iba por este camino, la española iba por el contrario, en el sentido de menospreciar al antagonista, de exagerar las propias glorias militares, la propia envergadura de la maquinaria de guerra, cuando en aquel momento se estaba enviando a Cuba material deficiente, incluso barcos casi sin acabar. Es decir, se podría llegar a la conclusión de que mientras la prensa norteamericana falsificaba la guerra, las noticias de la guerra para ganarla, la prensa española las falsificaba igualmente, pero para perderla. Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español, escribe en esos días: No es fundamento bastante para culpar a los yanquis de la situación gravísima en que nos encontramos. Los verdaderos culpables de cuanto hoy nos ocurre están en casa, son de nuestro propio país. No hay duda de que los causantes de la guerra a que estamos abocados son casi todos nuestros políticos, sin distinción de ideas. Ante la eventualidad de la guerra con los Estados Unidos, el gobierno español ordena zarpar el 8 de abril al almirante Cervera al mando de la escuadra de instrucción rumbo a América, sin órdenes claras y en condiciones muy precarias. Desde el gobierno, solo se confiaba que la mediación del Papa León XIII y las grandes potencias europeas evitaran lo peor. El 11 de abril, el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en sesión conjunta acuerdan exigir la renuncia de España a su actividad en Cuba y a que retire sus fuerzas terrestres y navales de la isla, declarando además que los Estados Unidos no tienen ningún deseo ni intención de intervenir en el gobierno cubano si no es para su pacificación. El 21 de abril, los Estados Unidos declaran la guerra a España, y al día siguiente el presidente McKinley da orden para que se efectúe el bloqueo de los puertos cubanos, llamando a las armas a 125.000 voluntarios. Evidentemente, el gobierno norteamericano se había preparado con anticipación y comprendió que lo esencial en esta guerra era el dominio del mar. Para ello destacó sobre las posesiones insulares españolas 3 escuadras: las del almirante Sampson y del comodoro Schley, que deberían dirigirse a Cuba y practicar el bloqueo de los principales puertos cubanos, y la del comodoro Dewey, que anclada en Hong Kong partiría hacia Filipinas. Desde San Vicente de Cabo Verde, punto de concentración de las fuerzas navales españolas, el almirante Cervera había manifestado reiteradamente al ministro de Marina la conveniencia de proteger las costas españolas y las Islas Canarias antes que dirigirse hacia América, donde el desastre sería poco menos que inevitable. Sin embargo, el 24 de abril recibe una comunicación en la que se le informa de que en una reunión especial celebrada en Madrid, compuesta por 19 almirantes, la decisión mayoritaria de estos es la de que continúe hacia las Antillas. Se le advierte además que la bandera americana es enemiga. Ante la discrepancia de opiniones, Cervera insinúa el poder ser relevado, pero nadie se atreve a ocupar su difícil puesto. El 29 de abril inicia una travesía llena de dificultades rumbo a Martinica. De allí pone rumbo hacia Curazao pretendiendo carbonear, y tras comprobar que en aquel puerto tampoco obtiene el carbón y el apoyo logístico prometido por Madrid, decide arrumbar finalmente a Santiago de Cuba. Mientras tanto, en otro lugar muy alejado, Filipinas, se estaba ventilando la primera parte del desastre. El 1 de mayo la escuadra norteamericana de Dewey destruye la del almirante español Montojo en Cavite, en combate desigual. El desastre de Cavite, con 101 muertos y 250 heridos, solo sirvió para comprobar que la débil y anticuada escuadra colonial española, apta para combatir a filibusteros y piratas que poblaban aquellas aguas, no podía hacer nada frente a una escuadra de combate mucho más poderosa que ella. A Filipinas se destina entonces desde España una tercera escuadra, la de reserva, mandada por el almirante Cámara, con la intención de recuperar el dominio naval, pero en Port Said queda bloqueada, negándole el gobierno británico carbón y el acceso a través del canal de Suez. Una vez más, las escasas y dispersas fuerzas españolas se ven obligadas a retroceder, dejando al único acorazado que poseía España, el Pelayo, y al crucero Carlos V fuera del teatro de operaciones de la guerra.
El destino provocó que cuando la escuadra de Cervera navegaba rumbo a América, se enviara desde Madrid un telegrama de rectificación de la orden anterior que le facultaba para volver a la península, posiblemente motivado por el resultado de Cavite. Sin embargo, aquel telegrama no llegó a tiempo y ya era demasiado tarde para volverse atrás. La entrada de Cervera en Santiago se produjo el 19 de mayo con las precauciones impuestas por el bloqueo naval americano y con el propósito de cooperar con los cerca de 9.000 hombres que el ejército español tenía allí destacados. Más de 1.000 infantes de marina fueron enviados a reforzar las defensas terrestres de Santiago. Por aquel tiempo, la organización militar norteamericana era defectuosa y el ejército regular no estaba convenientemente preparado para la guerra. Justo lo contrario de lo que le sucedía a su marina, que realizaba ejercicios constantes y alistaba poderosos acorazados entre sus unidades. El 22 de junio comienza el desembarco norteamericano entre Daiquiri y Siboney, a unos 25 kilómetros de Santiago de Cuba. La operación se completaría en los días siguientes con un total de 17.000 soldados. Casi 50 buques entre transportes de guerra y acorazados que los protegían tomaron la playa sin apenas resistencia por parte española, sirviéndose para ello de un muelle destinado a transportar mineral de hierro que no fue totalmente destruido por los españoles. El jefe del ejército de invasión era el general Safter, a quien se le hacía muy difícil desenvolverse en ese clima tropical. Entre los oficiales bajo su mando se encontraba el que después sería presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, al mando de los Rough Riders, que habiendo sido gobernador del estado de Nueva York, iba acompañado de numerosos voluntarios, entre ellos políticos, comerciantes o abogados, la mayoría en busca de aventura y pensando que aquello sería un paseo. Solo una pequeña parte de aquel contingente había sostenido guerras contra las tribus indias, y ahora se enfrentaría al ejército español, que si bien maltrecho y depauperado por las enfermedades, era aguerrido y con una experiencia en combate de varios años. El bloqueo naval de las costas cubanas, iniciado en abril, se hizo efectivo desde el 27 de mayo, comenzando con 26 buques y llegando hasta 124, incluidos transportes de tropas y auxiliares. Desde el momento en que Washington tiene conocimiento de que la escuadra de Cervera se halla en Santiago, cambia por completo su estrategia militar y centra su atención en el flanco oriental, justo por donde un siglo y medio antes el británico Vernon había pretendido invadir la isla. Sin embargo, una diferencia había entre las dos situaciones. Los ingleses no tuvieron nunca cooperación alguna desde dentro de la isla, y ahora los norteamericanos contarían con el apoyo de varios miles de cubanos que les prestarían protección para llevar a cabo la invasión. El almirante Sampson preparó un plan para embotellar la escuadra española en Santiago de Cuba. Contaba con el teniente ingeniero Hobson, que se brindó voluntariamente con 6 hombres para hundir el vapor Merrimack en la entrada y dejar así taponado el puerto. Sin embargo, su valiente acción no tuvo las consecuencias previstas debido a las defensas artilleras y a las minas submarinas, que lo pusieron fuera de combate en un lugar que no impedía el tráfico de buques, siendo hechos prisioneros todos sus miembros por los españoles. El 13 de junio se presentó frente al puerto de Santiago el crucero norteamericano Vesuvius, provisto de 3 cañones situados a proa, que lanzaban a 2.500 metros proyectiles con carga de dinamita. Pero el efecto de sus bombardeos nocturnos fue más psicológico que real. Las comunicaciones cablegráficas de la isla con España fueron interceptadas y cortadas por la Marina de Guerra americana, aunque las comunicaciones con La Habana seguían abiertas mediante heliógrafos y telégrafos. Una vez iniciados los combates en tierra y retirados los españoles de las Guasimas, el general Safter dispuso varios días después que se atacara al Caney y la Loma de San Juan, ya que estimaba que estas posiciones constituían la llave para la conquista de la ciudad de Santiago de Cuba.
El caney se componía de un fuerte de piedra llamado El Viso, 5 fortines de madera conectados entre sí por trincheras y alambradas, y la iglesia y casas del pueblo preparadas para la defensa. Defendido por el general Vara del Rey con 500 hombres y sin cañones, esperaba el ataque de 4 generales americanos con casi 7000 hombres, apoyados por artillería y por las tropas cubanas del coronel González Clavel con 200 hombres. Durante 9 horas, los defensores pudieron rechazar los ataques enemigos hasta que se retiraron y parapetaron en la iglesia, entre los últimos supervivientes españoles que no llegaban a muerto su general. En el otro punto caliente, la Loma de San Juan, la lucha se cobró un elevado número de bajas. 450 españoles al mando del coronel José Vaquero se enfrentaron a casi 9000 americanos y cubanos. Cuando los americanos llegaron al valle se desplegaron y, valiéndose de un globo cautivo que llevaban, lo anclaron para poder examinar los movimientos de las tropas españolas. Esta imprudencia hizo conocer su posición a los artilleros españoles, que destruyeron el globo y produjeron gran cantidad de bajas en el bando americano. Tras haber opuesto una fuerte resistencia, los españoles dejaron en el campo de batalla 360 bajas, incluyendo el comandante del puesto. El jefe de Estado Mayor de la escuadra de Cervera, Joaquín Bustamante, cayó mortalmente herido cuando intentó rescatar las posiciones españolas con fuerzas de infantería de marina. Por su parte, los cubanos tuvieron más de 100 bajas y los americanos 1000, muchas de las cuales cayeron en el lugar conocido por Paso de la Muerte. Los duros enfrentamientos y la fuerte resistencia ofrecida por el ejército español provocaron un despacho del general Shafter a Washington comentando que necesitaba refuerzos y que pensaba replegarse a 5 millas de la línea de combate. Mientras, el capitán general Blanco, que logró de Madrid el mando único conjunto de las fuerzas terrestres y navales españolas, pensaba que ante la pérdida del Caney y San Juan, la escuadra de Cervera debía abandonar la plaza, intentando forzar el bloqueo naval. Cervera sabía que sus buques no podrían hacer frente a los americanos, no solo porque eran inferiores en poder ofensivo, sino porque habían salido de Cabo Verde en pésimas condiciones, con calderas inservibles, mal alimentados de carbón y con múltiples defectos en la munición. El almirante prefería destinar sus hombres a la defensa de la plaza, desmontar los cañones de los barcos y hundir la flota antes que exponerse a una acción tan absurda como inútil, pero la obstinación y la autoridad de Blanco se impusieron. El curso de los acontecimientos y con ellos la guerra cambian radicalmente con la orden enviada al almirante Cervera de que su salida de Santiago con toda la escuadra debe ser inmediata. Durante el día 2 de julio reembarcaron las cansadas dotaciones que habían estado combatiendo en tierra para partir hacia el inevitable combate naval. Comenzaba el principio del fin. A las 9:30 de la mañana del domingo 3 de julio, salía de Santiago de Cuba la escuadra española por el estrecho y largo canal que imponía el paso de sus barcos de uno en uno. Pasó en primer lugar el buque insignia Infanta María Teresa. Seguían en aquel trágico desfile y por este orden el Vizcaya, el Cristóbal Colón, el almirante Oquendo. A una distancia mayor, los destructores o cazatorpederos, Furor y Plutón. En el momento de la salida de la escuadra española se encontraban frente a ella los acorazados y cruceros americanos Brooklyn, Texas, Iowa, Oregón, Indiana y los buques auxiliares Gloucester y Vixen que cerraban el semicírculo. El New York, donde se encontraba el almirante Sampson, estaba algo más alejado debido a que iba a celebrar una reunión con Shafter en Siboney. A las 9:35 asomaba por la boca del puerto de Santiago el Teresa. Justo en ese momento acababa de dar vuelta al bajo del Diamante entre el Morro y la Socapa, en medio de un silencio sepulcral por parte de las dotaciones. Tan pronto como salió, el Teresa se lanzó a toda velocidad contra el primer barco enemigo que halló más cerca, el Brooklyn,
rompiendo sobre él un fuego rápido con toda su artillería, excepto el cañón de proa que reservaba para distancias más cortas. En ese momento la artillería americana se concentró sobre el buque insignia español, que aguantó como pudo la lluvia de fuego y metralla que le venía de 4 de los acorazados americanos. El Teresa fue tocado de gravedad al reventar varias granadas en popa, inutilizándole la máquina y disminuyendo su velocidad. Casi simultáneamente se iniciaron varios incendios a bordo que rápidamente se propagaron debido a la gran cantidad de madera que tenía el buque. Entretanto, el Vizcaya, seguido del Colón, franqueó la salida y, obedeciendo ambos las instrucciones concertadas, trataron de escapar sin preocuparse de los contrarios, que en ese momento estaban cebados en el buque insignia español, ya herido de muerte. El cuarto crucero en salir, el Oquendo, recibió una lluvia de proyectiles incluso antes de aparecer en el escenario del combate, inutilizándole la torre de grueso calibre de proa con grandes incendios a bordo, que le obligaron a morir a media milla del barco insignia, y como aquel, estrellado contra las rocas. Los cazatorpederos Furor y Plutón apenas quedaron al descubierto, fueron blanco de los acorazados americanos, que dieron rápida cuenta de ellos en una lucha desproporcionada y desigual. El Plutón quedó prácticamente partido en dos al recibir un proyectil de grueso calibre del Indiana, pudiendo embarrancar en la costa y salvándose la escasa tripulación superviviente. El Furor, que perdió su gobierno y una de sus máquinas, tuvo un fin más trágico, si se considera la profundidad del agua que le sirvió como tumba. Quedaban solos el Colón y el Vizcaya, en huida ante el núcleo de la escuadra americana. Ya el New York venía ganando terreno para impedir el escape de los cruceros españoles. El lento andar del Vizcaya le hizo perder terreno y tras hora y media de combate embarrancó en aserradero a las 11:10 de la mañana, convertido en un horno de fuego y muerte. La tripulación superviviente tuvo que enfrentarse además al ataque de tiburones y a disparos que les hicieron desde la playa algunos cubanos incontrolados. En medio de la persecución, el comandante del Colón recibió un aviso de la sala de máquinas de que el carbón de buena calidad que tenían se les estaba terminando. La situación era cada vez más comprometida, porque el Oregón le estaba recuperando el terreno perdido, y tras él acudían el Brooklyn, el Texas y a mayor distancia el New York. La velocidad del Colón disminuía por momentos. La escasez de carbón, por ejemplo, resuelta dramáticamente en la última escala, determina, por así decirlo, la suerte de la nave principal, el Cristóbal Colón. Para mí es un símbolo importantísimo que el último buque que llevó la insignia española en aguas americanas se llamase precisamente Cristóbal Colón, aunque la nave carecía de los pesados cañones que hubiesen sido indispensables para mantener a raya a sus perseguidores. Tras el combate naval, los náufragos alcanzaban los arrecifes en una situación lamentable. La mayor parte de ellos, heridos y semidesnudos, fueron hechos prisioneros bien por las partidas cubanas del general Cebreco, que se encontraban cerca, bien por los tripulantes de los botes americanos que se dispusieron para recogerlos. Los jefes y oficiales americanos se y ni siquiera Calixto García fue invitado a presenciar el desfile con que se solemnizó la entrega de la ciudad a los americanos. Posteriormente se perdieron algunos días en comunicaciones diplomáticas entre Madrid y Washington encaminadas a aclarar algunas de las condiciones impuestas por los vencedores. Se forzó la capitulación de Manila y la ocupación de Puerto Rico por el general norteamericano Nelson Miles. Puerto Rico nunca se había rebelado contra España. Pasó a poder de los Estados Unidos sin que su pueblo apenas hiciera ningún esfuerzo, ni por seguir siendo español, ni por ayudar a la derrota de los españoles. El 12 de agosto quedaba establecido el armisticio que suponía el final de la guerra. Y a finales de ese mismo mes cesaban totalmente las hostilidades,
comenzándose la evacuación del ejército español de las poblaciones importantes de Cuba, que eran ocupadas por tropas cubanas o norteamericanas. Coincidiendo con esas fechas se produce la anexión de Hawái a los Estados Unidos. El 10 de diciembre de aquel año de 1898 se firmaba en el Ministerio de Negocios Extranjeros de París el Tratado de Paz, por el cual España perdía la soberanía de Cuba, Puerto Rico, Guam, el archipiélago de las Marianas y las Islas Filipinas. A los cubanos no se les invitó a enviar representantes a la conferencia, y España, con Montero Ríos a la cabeza de su delegación, pudo así vengarse de sus antiguos súbditos, manifestándose de acuerdo en que se les excluyera. El 1 de enero de 1899, en el Palacio de los Gobernadores Generales de La Habana, se protocoliza el acto solemne por el cual dejaba de existir la soberanía española en la isla de Cuba, tras 406 años de permanencia. La guerra había durado 113 días, y la acción militar de los Estados Unidos provocó en Norteamérica un estado de exaltación imperialista y anexionista. Habían vencido a una potencia europea, que si bien ya no representaba una seria amenaza, era todo un símbolo. España pagó un alto precio. Al inmenso coste económico hay que añadir más de 100.000 muertos, de los cuales solo el 5% lo fueron por combates o a consecuencia de las heridas. El resto, más de 90.000, fueron víctimas de todo tipo de enfermedades. Las lecciones de un pasado no lejano no habían servido para nada, y el empecinamiento en mantener el dominio sobre unos territorios que deseaban ser libres condujo al desastre. Inútiles fueron el honor y el heroísmo, tan estimados por los políticos españoles y con los que se había envenenado a la opinión pública, frente a un enemigo muy superior. El siglo XIX había comenzado para España con el desastre de Trafalgar y terminó con el desastre colonial en medio de un ambiente de decadencia y pesimismo y con una conciencia de fracaso del sistema. España perdía algo más que unos mercados protegidos y los últimos restos de un imperio. Desaparecía como potencia mundial. España entraría en el siglo XX intentando sustituir el americanismo por una política africanista con la cual tampoco acertó. Continuaría ascendiendo por los peldaños del deterioro social hasta desembocar en una guerra civil. Y no se encontraría a sí misma ni restañaría sus heridas hasta muchos años después de iniciado el nuevo siglo. Para los Estados Unidos, Cuba se había convertido en un banco de pruebas del imperialismo norteamericano, que lograba el dominio político y económico sin necesidad de apoderarse abiertamente de la ex colonia española. El archipiélago filipino, arrebatado a España y que también ocupó, le serviría durante largos años de plataforma destinada a ser el eje de su proyección sobre el extremo oriente asiático y el Pacífico oriental. Con esta victoria, los Estados Unidos recibían el espaldarazo definitivo a sus intereses e intenciones, que volverían a repetir posteriormente en otros lugares de América y del resto del mundo. Cuba estrenó su independencia en teoría en 1902, al ser elegido presidente Estrada Palma. Pero de hecho estuvo subyugada por Estados Unidos como antes lo había estado por España. No obstante, la vinculación económica y la dependencia política de Cuba a los Estados Unidos se iría acentuando en las primeras décadas del siglo XX. Posteriormente, las contradicciones y enfrentamientos desde 1959 entre el imperialismo estadounidense y la revolución gobernada en Fidel Castro se agudizarían con los años, radicalizándose las posturas de Washington y La Habana.